¿Alguna vez has imaginado una vida que no tienes? Y no me refiero a qué pasaría si tuvieras más dinero, o si vivieras en otro país, o si fueras más atractivo, inteligente o exitoso. Me refiero a algo mucho más sencillo. Estás caminando por la calle y durante unos segundos imaginas que alguien te está mirando, que eres importante, que eres admirado, que tienes una vida que vale la pena contar. Y después vuelves a tu realidad, a tu trabajo, a tu habitación, a tus pendientes, a esa vida que, aunque no esté mal, a veces sientes que debería estar pasando algo más. Eso es lo que le ocurre a Walter Mitty. Pero hay algo que Walter Mitty no podía hacer y nosotros sí. Walter puede imaginar una vida diferente, nosotros podemos fingir que ya la estamos viviendo. Y quizás por eso esta película es mucho más actual de lo que parece, porque hoy ya no necesitamos escapar de nuestra realidad imaginando que somos otra persona. Podemos simplemente abrir Instagram y durante unos segundos podemos convertirnos en ella. La increíble vida de Walter Mitty parece una película sobre un hombre que necesita dejar de soñar despierto, pero creo que habla de algo mucho más triste, de lo fácil que es pasar tantos años imaginando quién podríamos ser, que terminamos olvidando preguntarnos quién queremos ser realmente. Y quizás ese sea uno de los grandes problemas de nuestra época. No que no sepamos vivir, sino que estamos demasiado ocupados mostrando que estamos viviendo. Walter Mitty no tenía espectadores, nosotros sí, y eso lo cambia todo. Walter trabaja en una revista. Su trabajo consiste, curiosamente, en encontrar fotografías que muestran momentos extraordinarios de la vida de otras personas. Él pasa sus días mirando vidas que parecen mucho más interesantes que la suya, y mientras observa esas fotografías, imagina que él también es ese hombre. El hombre valiente, que se arriesga, que tiene historias que contar, el hombre que consigue a la mujer que quiere, que cuando llega el momento de actuar, no tiene miedo. Pero la realidad es muy distinta. Walter es tímido, es rutinario, tiene miedo y probablemente lo más doloroso de todo es que él mismo sabe que está desperdiciando parte de su vida. Por eso sus fantasías son tan importantes. No son simplemente sueños, son una compensación. Cada vez que la realidad le recuerda todo lo que no es, su imaginación le recuerda todo lo que podría ser. Y creo que todos conocemos eso. Hay una diferencia enorme entre tener sueños y utilizar los sueños para escapar de tu vida. Una cosa es utilizar el futuro, otra muy diferente es utilizar el futuro para soportar el presente. Y ahí Walter empieza a parecernos familiar, porque quizás tú también has pensado, cuando consiga ese trabajo, cuando tenga pareja, cuando tenga dinero, cuando me vaya de aquí, cuando cambie mi cuerpo, cuando tenga éxito, ahí sí voy a empezar a vivir. El problema es que la I nunca llega, porque siempre aparecen otras cosas, otro objetivo, otra meta, otra versión de nosotros mismos que supuestamente es suficiente. Y mientras perseguimos esa versión, la persona que somos ahora queda esperando. Y aquí la película puede malinterpretarse. No creo que Walter tenga que dejar de imaginar. De hecho, imaginar es precisamente lo que lo mantiene conectado con una parte de sí mismo que todavía está viva. El problema aparece cuando la imaginación sustituye la acción, porque imaginar que vas a viajar no es viajar, imaginar que vas a decir algo no es decirlo, imaginar que vas a crear algo no es crearlo, imaginar que algún día serás feliz no es lo mismo que construir una vida en la que puedas hacerlo. Y eso se vuelve todavía más extraño en nuestra época. Podemos ahora documentar nuestro sueño antes de cumplirlo, podemos anunciar un proyecto antes de terminarlo, podemos comprar ropa para una vida que todavía no tenemos, podemos guardar restaurantes donde nunca hemos ido, podemos crear tableros de Pinterest de la persona que queremos ser, podemos incluso construir una identidad digital de alguien que todavía no existe, y entonces ocurre algo peligroso. Empiezas a recibir una recompensa de una vida que todavía no has vivido, un like, un comentario, una foto, ¡qué increíble! Y por unos segundos parece suficiente, pero cuando apagas la pantalla sigues exactamente en el mismo lugar. Y quizás por eso Walter Mitty resulta tan interesante el día de hoy, porque él necesitaba imaginar que era alguien distinto. Nosotros podemos recibir aprobación por parecerlo. Hay un momento fundamental en la película. Walter recibe una fotografía de Cian O'Connell y en ella hay una imagen que aparentemente contiene algo mucho más importante de lo que parece. La película convierte esa fotografía en una búsqueda. Walter tiene que encontrar a Cian y para hacerlo tiene que salir de su vida. Viajar, arriesgarse, equivocarse, tener miedo y por primera vez hacer cosas que antes solamente imaginaba. Y aquí aparece una de las ideas más bonitas de esta película. La vida que Walter imaginaba no aparece cuando deja de soñar. Aparece cuando empieza a hacer aquello que soñaba hacer. Y esa diferencia es enorme, porque muchas veces creemos que para cambiar nuestra vida necesitamos convertirnos primero en otra persona. Pero quizás funciona al revés. Quizás nos convertimos en otra persona después de hacer cosas que nuestra versión anterior jamás se habría atrevido a hacer. Walter no se vuelve valiente y empieza a viajar. Empieza a viajar y poco a poco descubre que puede ser valiente.
pero no deja de tener miedo. Simplemente deja de permitir que el miedo tome todas sus decisiones. Y esa es una de las cosas más honestas que plantea la película. Ser valiente no significa dejar de tener miedo. A veces significa simplemente hacer algo mientras tienes miedo. Pero hay algo que me interesa todavía más. Sean O'Connell, el fotógrafo, él pasa gran parte de su vida buscando momentos que nadie más está mirando. Y existe una escena que resume perfectamente su filosofía. Cuando encuentra algo extraordinario, no necesariamente toma una fotografía, a veces simplemente lo observa. Porque hay momentos que no necesitan convertirse en contenido, no necesitan una publicación, no necesitan una historia, no necesitan demostrarle nada a nadie, simplemente ocurren. Y quizás eso es precisamente lo que hemos perdido, la capacidad de vivir algo que no vamos a contar. Piensa en la última vez que hiciste algo bonito y nadie lo supo. No lo publicaste, no lo fotografiaste, no lo convertiste en una historia, no recibiste ningún comentario, nadie te dijo que te veías feliz, pero tú estabas ahí. Y quizás eso debería ser suficiente, porque hemos llegado a un punto en el que parece que una experiencia necesita ser registrada para sentirse real, como si necesitáramos una fotografía que nos confirme: sí, esto ocurrió, yo estuve aquí, yo viví esto. Pero la fotografía no es el recuerdo. La fotografía solamente demuestra que estuvimos ahí. Es lo que queda cuando ya no necesitamos demostrarlo. Y por eso creo que Walter Mitty no es realmente una película sobre tener una vida extraordinaria. Es una película sobre dejar de necesitar que tu vida lo parezca. Porque al principio Walter cree que para sentirse vivo tiene que convertirse en alguien espectacular. Tiene que viajar, tiene que enfrentarse a peligros, tiene que hacer cosas que puedan convertirse en una gran historia. Pero al final, lo importante no es que Walter haya saltado de un helicóptero, ni que haya recorrido el mundo, ni que haya vivido aventuras increíbles. Lo importante es que finalmente está presente en su propia vida. Y eso cambia la pregunta. Quizás no deberíamos preguntarnos: ¿estoy viviendo una vida extraordinaria? Sino, ¿estoy realmente presente en la vida que tengo? Porque puedes viajar por 20 países y no estar presente en ninguno. Puedes tener miles de seguidores y no sentirte acompañado. Puedes tener fotografías de todos tus momentos felices y no recordar cómo te sentías en ninguno. Y también puede ocurrir lo contrario. Puedes estar sentado en una mesa con una persona que quieres, comiendo algo sencillo, sin grabar, sin publicar, sin que nadie se entere, y estar completamente vivo. Quizás por eso hay una frase que resume toda la película: no necesitamos una vida perfecta, no necesitamos convertirnos en la persona que imaginábamos cuando éramos más jóvenes, no necesitamos demostrar que hicimos algo con nuestra vida, porque la vida no está esperando que nos convirtamos en nuestra mejor versión. Está pasando ahora, mientras estás viendo este video, mientras piensas en esa persona a la que todavía no le dices lo que sientes, mientras pospones el viaje, mientras dices que vas a empezar el próximo mes, mientras guardas una idea en tu libreta, mientras esperas tener más dinero, más tiempo, más confianza, más ganas, más valor. Y quizás ese momento nunca llegue. Porque la vida de Walter Mitty tampoco comenzó cuando dejó de tener miedo. Comenzó cuando entendió que podía avanzar incluso teniéndolo. Y esa es la verdadera reflexión que me dejó esta película. No tenemos que escapar de nuestra vida, pero tampoco podemos conformarnos con ella. Hay un punto intermedio. Uno en el que puedas aceptar que tu vida no es exactamente como la imaginaste y aún así decidir hacer algo con ella. Porque crecer no significa dejar atrás al niño que imaginaba una vida diferente. Quizás consiste en tomar la mano a ese niño y decirle vamos, pero esta vez vamos a hacerlo de verdad. Walter Mitty pasó demasiado tiempo imaginando cómo sería vivir, hasta que un día simplemente salió a vivir. Y quizás nosotros deberíamos hacer lo mismo, no para tener una vida que alguien quisiera mirar, sino para tener una vida que cuando nadie esté mirando, siga valiendo la pena. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michael y si realmente te gustó esta reflexión, por favor compártela con tus amigos, dale like y suscríbete en el canal. De esta manera nos podremos ver en el siguiente video.